Un buen día para todos. En esta ocasión vamos a iniciar con un ejercicio aplicativo de lo que vimos en la clase pasada. Muy bien, entonces lo primero que debemos determinar es si el anillo aromático se encuentra activado o desactivado. Recuerden que los diferentes sustituyentes de anillos aromáticos se pueden comportar como activadores o desactivadores. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de esto. Pues la importancia radica en lo siguiente. Si un anillo aromático se encuentra activado, quiere decir que la reacción que vamos a hacer efectivamente se puede realizar. De lo contrario, si el anillo se encuentra desactivado, hemos entonces de aplicar calor, por ejemplo, para añadir suficiente energía al sistema reactivo, o en algunas ocasiones el anillo aromático se encuentra tan desactivado que la reacción propuesta en definitiva no se puede llevar a cabo. Entonces, miren que en este anillo aromático tenemos un nitrilo y tenemos un OH. El OH se comporta como un activador, mientras que el nitrilo se comporta como un desactivador. Por lo tanto, dado que no tenemos un comportamiento marcado, podemos decir que en principio la reacción sí se puede llevar a cabo. Ahora debemos de determinar los posibles productos. Bueno, entonces para ello vamos a tomar en cuenta el efecto director que tiene cada uno de estos dos sustituyentes. Vamos a empezar con el nitrilo. El nitrilo, al ser un desactivador y al no ser un halógeno, es entonces un meta orientador. Quiere decir que las posiciones meta respecto a donde se enlaza él son las posiciones más favorecidas. Esta de acá sería la posición orto y esta de acá sería la posición meta respecto a él. Por el lado de arriba, este de carbono acá sería la posición orto y este de acá sería la posición meta. Bueno, con el nitrilo tenemos dos posiciones favorecidas. Ahora vámonos con el OH. El OH, al ser un activador, es un orto y para orientador. Quiere decir que las posiciones orto y para respecto a donde él se enlaza son las más favorecidas. En este caso serían entonces esta posición de acá y esta posición de acá. La para no la tomamos en cuenta ya que ya se encuentra ocupada por el nitrilo. Muy bien. Entonces miren que en esta situación los dos sustituyentes orientan las mismas dos posiciones. Entonces no tenemos mucho problema. Sin embargo, en aquellas situaciones en las que activadores y desactivadores no orientan o favorecen diferentes posiciones entre sí, entonces iniciamos la reacción con aquellas posiciones que sean favorecidas por el activador o los activadores. Bueno, entonces quiere decir que en esta reacción vamos a obtener un único producto. Y ustedes dirán, ¿por qué uno solo sabiendo que son dos las posiciones favorecidas? Pues resulta, muchachos, que si hacemos la sustitución en esta carbono, será lo mismo estructuralmente hablando a que si lo hacemos en este átomo de carbono. Bueno, ya con esto dicho, entonces podemos comenzar a realizar el mecanismo para mostrar cómo sería la reacción. No sin antes comentarles lo siguiente.
Ustedes podrían pensar, bueno, entonces al principio teníamos o tenemos dos sustituyentes. En este producto tenemos ya tres sustituyentes. ¿Por qué no continuar la reacción con este? Pues bueno, vamos a plantearnos esa posibilidad. Entonces, volvemos a hacer el análisis que hicimos al principio. El nitrilo es un desactivador. El cloro, recuerden que también es un desactivador, mientras que el OH es un activador. Quiere decir que muy seguramente este anillo aromático, con el ingreso del átomo de cloro, ya se desactiva. Por lo tanto, realizar posteriores reacciones con él sería muy complicado. Por eso, entonces, podemos concluir que este va a ser el producto final. Bueno, recuerden que la etapa inicial consiste en el enlazamiento entre el cloro y el catalizador.
De esta manera entonces ya podemos explicar cómo a través del mecanismo llegamos a este producto que hemos predicho desde un principio. Muy bien, entonces ya con esto hemos dado por terminado el tema del tercer examen parcial, el cual entonces realizaremos la próxima semana. La fecha entonces queda por confirmar. Continuando con los temas del curso, vamos entonces a continuación a mirar lo que tiene que ver con las reacciones de eliminación. Vamos a iniciar con las reacciones de eliminación monomoleculares, es decir, las E1. En el mecanismo E1, al igual que para el mecanismo SN1 que vimos por allá en la sección 7.2 del curso, necesitamos usar primero que todo un halogénuro de alquilo y segundo que todo debemos de emplear un solvente prótico, que recuerden que ya de eso habíamos hablado en su momento. En este caso entonces podemos, y les voy a recordar, podemos utilizar agua, podemos utilizar alcoholes, amoníaco o aminas, que en su estructura tengan el grupo amino protonado, es decir, enlazado a un átomo de hidrógeno. Muy bien, vamos entonces a ver en qué consiste el mecanismo E1. Al igual que en el mecanismo SN1, en la primera etapa se van a formar tres puentes de hidrógeno. Podríamos pensar, por ejemplo, en utilizar metanol como solvente. Recuerden que la formación de esos tres puentes de hidrógeno ocasiona la ruptura del enlace entre el halógeno y el átomo de carbono, siendo el halógeno quien se queda con los dos electrones del enlace sigma. Con lo cual obtenemos un carbocatión. Recuerden que al obtener carbocationes, carboniones o radicales libres, deben ustedes de chequear primero que nada si se puede o no realizar una estabilización por resonancia. Este no es el caso. Sin embargo, recuerden lo que hablamos por allá en la sección 7.2 acerca de la regla de Markov-Nikov, en la que si no hacemos resonancia, debemos de chequear la posibilidad de realizar la transposición de un átomo de hidrógeno de un carbono vecino para de esa manera obtener un mejor carbocatión. Estamos de acuerdo que en este caso el carbocatión obtenido es un carbocatión primario, por lo cual es bueno estudiar la posibilidad de realizar una transposición de un hidrógeno de un carbono vecino. Eso lo haremos en la etapa subsiguiente. Muy bien, entonces, tal como se los acabo de mencionar, vamos a estudiar la posibilidad de efectuar la transposición de un átomo de hidrógeno. Ustedes se preguntarán de dónde nos lo vamos a sacar. Pues miren que este carbono que tiene la carga positiva se enlaza a este carbono acá, el cual se enlaza a un átomo de hidrógeno.
Si transportamos la carga positiva de este carbono a este de acá, vamos a obtener un carbocatión terciario, el cual es muchísimo más estable que este primario. Entonces quiere decir que realizar la transposición de ese hidrógeno es viable. Y no solamente eso, sino que miren que este carbocatión terciario ya se encuentra estabilizado por resonancia. Esto no siempre sucede, muchachos. Recuerda que el hacer o no una transposición de hidrógenos depende de la estructura del carbocatión, al igual de hacer o no una estabilización por resonancia. Todo depende de la estructura del carbocatión obtenido. En algunas situaciones no hacemos ni lo uno ni lo otro. Simplemente con el carbocatión que se obtiene, con ese trabajamos. Muy bien. Miren entonces que hemos obtenido dos carbocationes. Y con los dos carbocationes debemos de trabajar. ¿Listo? Aunque estamos de acuerdo que este es el carbocatión más estable, es decir, este es el contribuyente mayor. Aún así, a partir de este se van a obtener productos. Por eso debemos de considerar el uso de los dos. En esta etapa entonces ya encontramos la gran diferencia que hay entre el mecanismo E1 y el SN1. Mientras que en el SN1 procedemos a enlazar en este caso el oxígeno al carbocatión, al átomo de carbono con carga positiva, en la E1 lo que procedemos es a identificar la presencia de un hidrógeno electrofílico. Es decir, acuérdense del efecto inductivo del cual ya hemos hablado en otras clases. Si este carbono se comporta como un sitio muy pobre en electrones, quiere decir que este carbono de acá, este de acá y este de acá se comportan como sitios ricos en electrones. Y resulta que los átomos de hidrógeno enlazados a estos tres átomos de carbono se van a comportar como sitios pobres en electrones, es decir, se van a comportar como hidrógenos electrofílicos, que eso es precisamente lo que estamos buscando en este momento en la reacción. Entonces noten que tenemos tres posibilidades y las tres posibilidades hay que hacerlas. Vamos a hacer de a una a la vez. Dado que este oxígeno es el que dona los electrones para formar el enlace entre él y el hidrógeno, entonces vamos a usar los dos electrones de este enlace sigma para formar un enlace pi entre estos dos carbonos y de esa manera poder anular esta carga positiva. Este sería entonces el primer producto. Siguiente posibilidad. Utilizar ese átomo de hidrógeno que les estoy mostrando allí.
Y como tercera posibilidad, tendremos esta. He de decirles que este tipo de productos, donde tenemos un átomo de carbono formando dos dobles enlaces con diferentes átomos de carbono, exigen que esa parte de la estructura sea completamente lineal. En este caso no sería posible, dado que se trata de una estructura cíclica con pocos átomos de carbono. Si fuera una estructura cíclica de 10, 12 o más átomos de carbono, sería mucho más factible su formación. Por lo tanto, este de acá es de esperar que no se forme. Aún así ya sabemos cómo obtenerlo. Bueno, esto sería entonces con el contribuyente mayor. Ahora vámonos con esta otra estructura. A ver qué obtenemos. Esta sería entonces la primera posibilidad. Que noten que estructuralmente hablando tiene la misma estructura que el primer producto que hemos obtenido. Vayan teniendo ese tipo de información presente. Y la segunda opción que tendríamos con este carbocatión será la siguiente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si el carbono que tiene la carga positiva tiene hidrógenos, los podemos usar? Pues si ustedes ven detenidamente el mecanismo que estamos proponiendo, ustedes ya deberían de dar respuesta a eso. La respuesta es un tácito no, no se puede, ya que no habría con quién formar el enlace doble. Ese átomo de carbono con carga positiva no puede formar enlace doble consigo mismo. Por las mismas razones que hablábamos antes, entonces este producto no se va a formar. En condiciones normales no se forma. Bien, ya con esto hemos terminado la obtención de todos los posibles productos. Ahora, típicas preguntas que nos podemos hacer al respecto. Bueno, primera conclusión.
Siempre un alqueno va a ser el producto final en una reacción de eliminación monomolecular. Tengan eso muy presente. ¿Listo? Ahora, primera pregunta que podríamos hacer. ¿Cuál es el producto menos abundante? Entonces, la respuesta en este caso va a ir enlazada. Ojo, lo que vamos a hablar a continuación no siempre se va a cumplir. ¿Listo? Porque todo depende de la estructura del halogenuro de alquilo inicial. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los productos menos abundantes? Pues muy sencillo. Recuerden que este carbocatión terciario es el contribuyente mayor. Por lo tanto, a partir de él se van a obtener la mayor cantidad de productos. Pero a partir de esta estructura de acá se van a obtener los productos menos abundantes. Entonces quiere decir que debemos de mirar las dos últimas reacciones que hicimos. ¿Listo? Si ya sabemos que este producto de acá no se va a formar, entonces quiere decir que este de acá va a ser el producto menos abundante por el momento. Y ya les voy a decir el por qué. Ahora, otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuál es el producto más abundante y por qué? Pues miren muchachos, los productos más abundantes los vamos a obtener a partir del contribuyente mayor. Es decir, son estos tres productos de acá, sin embargo este tercero no se va a obtener. Listo, entonces la respuesta va a estar entre estos dos de acá. Bueno, como los dos tienen estructuras diferentes, debemos de mirar cuál de las dos reacciones precedentes a ellos son más fáciles. ¿Listo? Entonces miren que para poder efectuar esta reacción de acá, para poder eliminar este hidrógeno de acá, necesitamos que toda la molécula del metanol se acerque al hidrógeno. Lo mismo va a suceder acá. Ahora nos podemos preguntar esto entonces, ¿cuál de los dos acercamientos planteados, este o este, es más fácil? En cuestión de tensión estérica. Entonces quiere decir que el segundo acercamiento, este de acá, dado que este hidrógeno está más alejado del resto de la estructura que este de acá, que es un hidrógeno interno a la estructura, entonces quiere decir que este acercamiento de acá es mucho más fácil. Por lo tanto, este producto de acá va a ser el más abundante. ¿Listo? Ahora, recuerden que este producto también se obtuvo con el carbocatión secundario derivado de la estabilización por resonancia que antes hicimos. ¿Listo? Mírenlo acá. Entonces quiere decir que aunque se produce por dos vías diferentes, pues no hay forma de decir que, bueno, sí, se produjo por dos vías diferentes, entonces quiere decir que se debería de estar en principio en mayor cantidad. Pues fíjense muchachos que la última palabra la tendríamos en el laboratorio. Tendríamos que ir al laboratorio, hacer la reacción y después tomar análisis para cuantificar. Sin embargo, en principio podemos decir que este es el más abundante y que este va a ser el menos abundante. Bueno, ahora vámonos con el mecanismo de eliminación bimolecular. Es decir, el E2. Para poder llevar a cabo esta reacción de eliminación bimolecular, debemos de cumplir varias condiciones. La primera de ellas es que no podemos utilizar un solvente prótico. Esto debido a que este tipo de solventes poseen la tendencia a formar puentes de hidrógeno con los nucleófilos. Y si realizaron la lectura que les sugerí cuando estábamos viendo el mecanismo SN2, entonces ya deberían de saber el por qué. Sin embargo, se los voy a comentar.
El por qué es muy sencillo, es que al formar puentes de hidrógeno entre el solvente y el nucleófilo, eso hace que la estructura del nucleófilo adquiera cierta tensión estérica asociada con su acercamiento al electrófilo. ¿Listo? Muy bien. Esa es la primera condición y la segunda condición es que debemos de utilizar un nucleófilo que sea fuerte. ¿Listo? No cualquier nucleófilo nos va a servir. Por ejemplo, el agua no nos sirve, porque para empezar el agua es un solvente prótico. ¿Listo? Entonces podría empezar, bueno, entonces podríamos utilizar un sulfuro. ¿Listo? Sí, podríamos utilizarlo, pero es que hay nucleófilos que son mejores que él, por ejemplo, los iones hidroxilo y los aniones en general, es decir, especies cargadas negativamente. Bueno, dicho esto, entonces vamos a proceder. A este halogenuro de alquilo lo vamos a poner a reaccionar entonces con un buen nucleófilo. Podríamos pensar en utilizar el anión metóxido. Este anión es claramente un anión fuerte, es de estructura pequeña, entonces no va a tener mucho impedimento estérico. Bueno, entonces vamos a analizar lo siguiente. Estamos de acuerdo que los halógenos se caracterizan por ser especies que tienen cierta afinidad electrónica, es decir, se van a comportar como sitios ricos en electrones. ¿Listo? Quiere decir que el carbono que se enlaza a él se va a comportar como el opuesto, es decir, como un sitio pobre en electrones. De esa manera, estos dos átomos de carbono que se enlazan a este y este también se van a comportar como sitios ricos en electrones, pero ojo, este efecto inductivo va decreciendo mucho con la distancia. Entonces quiere decir que esta carga parcial negativa que tiene este bromo de acá es muchísimo mayor que la que va a tener este carbono, por ejemplo. ¿Listo? Y los hidrógenos que se enlazan a ellos se van a comportar como sitios pobres en electrones. Quiere decir que ya hemos identificado unos posibles electrófilos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea, a este carbono se enlazan dos hidrógenos. Basta con que hagamos la reacción con uno de ellos. A este carbono se enlazan tres hidrógenos. Basta con que efectuemos la reacción con uno de ellos. Y a este carbono que no se enlaza ningún hidrógeno, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, vea pues lo que va a suceder. Inicialmente este oxígeno se va a enlazar al hidrógeno electrofílico. Como este oxígeno es el que está donando los electrones para formar ese enlazamiento, entonces eso nos deja con un par libre de electrones en este carbono de acá. Entonces miren lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esos dos electrones del enlace sigma para formar, ojo, un enlace doble entre ese carbono que se enlaza al hidrógeno que está siendo atacado y el átomo de carbono que se enlaza al bromo en este caso, al halógeno. Ojo, porque ustedes podrían pensar, no, entonces vamos a formarlo por acá. No, 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 no. Es que no se podría. Listo. Porque a este carbono se enlazan dos hidrógenos y esos dos hidrógenos son pésimos grupos salientes. Necesitamos formar el enlace doble con un carbono que se enlace al halógeno, que ya sabemos que los halógenos son excelentes grupos salientes. Entonces, si este bromo es un excelente grupo saliente, pues saquémoslo. Y entonces, ¿qué nos quedó? ¿O qué nos va a quedar? Pues esto. Nos queda un alqueno.
Quiere decir, muchachos, que casi que por regla general, cuando hacemos reacciones de eliminación, vamos a obtener al final alquenos. Cuando no, por ejemplo, cuando por ejemplo el producto que obtenemos tras la eliminación no es una especie eléctricamente neutra, o por ejemplo no es una especie suficientemente estable. Listo. Porque recuerden que las reacciones de eliminación las comenzamos por allá a mirar levemente cuando veíamos el mecanismo para la halogenación de alcanos, donde inicialmente hacíamos una reacción de eliminación para sustraer de la estructura del alcano un hidrógeno. Sin embargo, el producto que obteníamos ahí era un radical carbonado, que no es una especie estable químicamente hablando. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Si obtenemos especies químicamente hablando estables, van a ser productos de una reacción de eliminación. El producto debería de ser un alqueno. Muy bien. Claro está, más metanol. La siguiente posibilidad, ¿cuál es? Poner a reaccionar el metóxido con uno de estos tres hidrógenos de acá. Y entonces la reacción va a ser similar que antes. El oxígeno se va a enlazar al hidrógeno. Luego vamos a utilizar estos dos electrones del enlace sigma para formar un enlace pi entre el carbono que se enlaza a este hidrógeno que está saliendo y el carbono que se enlaza al bromo, que es un buen grupo saliente. Y obtenemos esto. Ahora planteemos la misma reacción cambiando en este caso el nucleófilo por un nucleófilo que tenga una estructura más grande, es decir, que tenga cierto impedimento estérico asociado con su propia estructura. De nuevo vamos a tener dos posibilidades, tal como sucedía en el caso anterior. Las reacciones van a ser similares. Notarán que este mecanismo pues es sencillo
y solo requiere de cierto cuidado para no ir a formar un enlace doble donde no corresponda. Entonces notarán que en este caso pues seguimos obteniendo los mismos productos que antes. Sin embargo, vamos a preguntarnos en esta segunda parte del ejercicio, ¿cuál de los dos alquenos es el producto más abundante? Recuerden lo que hicimos anteriormente en la reacción de eliminación. Recuerden que cuando tenemos ciertos impedimentos estéricos, entonces las reacciones se van a seguir o se van a conllevar o se van a guiar por las vías que le representen al sistema reactivo menos tensión estérica, es decir, menos impedimentos, por donde tengan menos trabas. ¿Listo? Entonces estamos de acuerdo que de entre los dos posibles hidrógenos que estamos atacando, este de acá es el que tiene menos impedimento estérico. Eso, ustedes dirán, no, es que como usted lo dibujó hacia acá, el bromo le genera cierto impedimento estérico y toda la cosa. Pues recuerden que es que este carbono y este bromo no están en el mismo plano. Yo aquí los dibujo en el mismo plano porque no tengo de otra. Listo. Sin embargo, es muy probable que el bromo esté hacia atrás y este carbono esté hacia adelante. Entonces el hidrógeno sí está suficientemente alejado del bromo. ¿Listo? En cambio, cuando este oxígeno se acerca a este hidrógeno de acá, pues el resto de la estructura le va a generar más tensión estérica que cuando lo hace hacia este hidrógeno. Quiere decir que de entre estos dos productos, este va a ser el más abundante, mientras que este de acá va a ser el menos abundante. ¿Listo? Bueno, entonces cuando estemos trabajando con nucleófilos grandes, nos guiamos por el lado de la tensión estérica para saber cuál es el producto más abundante. Y entonces ustedes se preguntarán qué pasa cuando estamos utilizando nucleófilos que no tienen mucha tensión estérica asociada con su estructura. Pues resulta que da la casualidad que se comportan a la inversa. ¿Listo? Es decir, los productos más abundantes van a ser los asociados con la eliminación de los hidrógenos que están en la parte interna de la estructura. Esos van a ser los productos más abundantes. Mientras que aquellos que se relacionan con la eliminación de hidrógenos que están hacia la parte externa de la estructura van a ser los productos menos abundantes. ¿Listo? Y eso está avalado con lo que se ha hecho experimentalmente en el laboratorio. Ya para terminar la clase de hoy, entonces vamos a mirar en qué consiste la reacción de deshidratación de alcoholes, que es otro tipo de reacción de eliminación. Para la deshidratación de alcoholes, pues primero que todo debemos de utilizar como solvente agua y como segundo debemos de acidificar el medio, agregando por ejemplo ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o ácido nítrico. Listo, el que corresponda con el proceso. Entonces vamos a mirar en qué consiste el mecanismo. En este caso vamos a mirar en qué consiste la deshidratación del ciclohexanol. Bueno,
Como les había comentado, entonces, esta es una reacción que se lleva a cabo en un medio acuoso de pH ácido. Quiere decir que hay cierta cantidad de iones hidronio, es decir, los H3 o más. ¿Qué va a suceder en la primera etapa? Vea, estamos de acuerdo que esto es el electrófilo. Esto se va a comportar como el electrófilo, no el oxígeno, sino alguno de sus tres hidrógenos enlazados. Y entonces, si este es el electrófilo, quiere decir que de esta estructura va a haber un átomo que se va a comportar como nucleófilo. En este caso va a ser el oxígeno. Entonces viene el oxígeno y desprotona al H3 o más. Y formamos esto. También como subproducto hemos obtenido agua. ¿Vale? Bueno, entonces ¿qué va a suceder a continuación? Estos oxígenos que se enlazan a cadenas carbonadas y que tienen una carga positiva enlazándose a dos hidrógenos son muy buenos grupos salientes. Entonces, ¿qué va a suceder? Acto seguido se va a desprender una molécula de agua. Recuerden que cuando se da la formación de carbocationes, primero que todo debemos de chequear si se puede estabilizar por resonancia. Este no es nuestro caso. Si no se puede estabilizar por resonancia, entonces miremos a ver si transponiendo un hidrógeno podemos obtener un mejor carbocatión. Este tampoco va a ser nuestro caso, ya que si corremos la carga positiva de este carbono de acá, seguiremos trabajando con un carbocatión secundario. ¿Listo? O si lo hacemos hacia abajo, también obtendríamos un carbocatión secundario. Por lo tanto, se cumple lo que yo les decía hace rato o en otra clase, y es que no siempre vamos a tener que hacer o estabilización por resonancia o transposición de hidrógenos. ¿Listo? No quiere decir que estemos haciendo mal las cosas, no. Quiere decir que sencillamente no hay que hacerlo. Bueno, una vez que hemos obtenido esto, si hay que hacer resonancia, háganla. Si hay que hacer, y recuerden, y me disculpan que sea tan cansón, pero es que yo sé por qué los digo. Porque yo sé que ustedes muchas veces omiten ese tipo de cosas. Entonces, primero, chequen si hay que hacer resonancia. Si no, miren a ver si hay que hacer transposición de hidrógenos. Si no, entonces trabajan con eso. Bueno, una vez que ya hemos chequeado todo eso, entonces tomamos el carbocatión de trabajo o los carbocationes, dado el caso. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que hemos obtenido una molécula de agua, ¿cierto? Tanto por esta desprotonación como por el desprendimiento de esta molécula de agua. Y entonces, si esto se comporta como un sitio pobre en electrones, este carbono de acá se va a comportar como un sitio rico en electrones. Y el hidrógeno que se enlaza a él se va a comportar como un sitio pobre en electrones. Listo. Entonces, una vez identificado cuál es el carbono electrofílico, basta con hacer la reacción con una molécula de agua. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? El oxígeno del agua está donando un par de electrones para formar ese enlace que estamos indicando con esta flecha. ¿Qué hacemos entonces con este enlace de acá? Pues vamos a formar un enlace doble entre el carbono que se enlaza al hidrógeno y el carbono que tiene la carga positiva. Noten que esto es exactamente lo que hacíamos por allá en el mecanismo E1.
Solo que acá ya no estamos utilizando halogenuros de alquilo, sino que estamos empleando alcoholes. Ustedes dirán, profe, pero es que le faltó considerar el carbón abajo. Ese carbón abajo también tiene enlazado un hidrógeno. Y yo les voy a decir, sí, tienen razón, pero estructuralmente hablando, pues vamos a obtener exactamente este producto de acá. Bueno, notarán dos cosas. Primero, el producto final de la deshidratación de alcoholes siempre va a ser un alqueno. Sin embargo, tomen en cuenta que todas las reacciones son reversibles. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que al final no solamente vamos a obtener alqueno, sino que también vamos a mirar o vamos a ver cierta cantidad del alcohol inicial. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto sería todo por esta clase. Vayan repasando, vayan haciendo las lecturas que yo les envío y no se dejen coger de la aurora. Nos vemos en la próxima.